Buenas noches con todos, chicos. Muchas gracias por estar el día de hoy. En esta oportunidad damos por iniciar la penúltima ponencia del curso de clínicas y sobre todo también del curso de endocrinología. El tema del día de hoy es el síndrome metabólico y está a cargo de la ponente Lorena Vera Ubiluz, quien es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad San Antonio de Mogrovejo de Chiclayo y también ha sido paz miembro del CPA de esa sociedad científica. Sin más preámbulo, puede comenzar, doctora. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre síndrome metabólico, que bueno, muchos estaban postulando si es que esto era un síndrome aislado o son los efectos de cada una de las enfermedades que conlleva, como tal, como hipertensión, diabetes, o es una entidad aislada. Entonces, lo que vamos a ver es cómo cada uno de estos componentes, si bien no es una enfermedad en sí, sino un conjunto de múltiples alteraciones, tanto bioquímicas, tanto en la clínica, las cifras de presión arterial o cifras antropométricas como la obesidad central. Vamos a ver que todo esto conlleva un riesgo cardiovascular elevado y más que todo tenemos que enfocarnos en prevenir el síndrome metabólico. Una vez detectarlo, evitar la progresión hacia diabetes, evitar la progresión hacia dislipidemias. Entonces, la definición de síndrome metabólico es un trastorno representado por un conjunto de factores de riesgo cardiovasculares relacionados al depósito central de grasa abdominal y la resistencia a la acción de la insulina en lo que son los tejidos periféricos. ¿Cómo se va a diagnosticar? Al cumplir criterios que comprenden tanto parámetros bioquímicos, antropométricos y químicos. Dentro de bioquímicos tenemos a la glucosa alterada en ayunas, la resistencia a la insulina y a las cifras de los lípidos. Antropométricos, el perímetro abdominal y clínicos, las cifras de presión arterial. Disculpe, ¿se escucha? Sí se escucha, doctora, solamente Ah, sus ya. diapositivas. No sé si le está pasando aún, porque Sí, solamente sí, les vemos estoy pasando. ya ¿Solo se solamente quedó en la primera? sí, se quedó al inicio, en donde sale la carátula de la presentación. ¿Ya se puede ver? Sí, ahora sí, doctor. Entonces vamos a la siguiente lámina. Y dentro de lo que es la epidemiología a nivel mundial, según la OMS, valdría del 1.6 al 15% dependiendo de la población estudiada, pero en términos generales se estima que el 20 al 25% de la población adulta del mundo lo padecen, es decir, una de 4 personas en el mundo tiene síndrome metabólico. A nivel nacional se estima una prevalencia de 16.8, siendo más prevalente en Lima metropolitana el 20.7 y el resto en la costa. Y en el estudio fue afectado más el género femenino con 26.4%. Sin embargo, a nivel mundial dan una prevalencia más elevada en varones. Estos son las cifras en lo que es el prevalencia de síndrome metabólico por género y tipo población y grupos mestizos en lo que es América Latina. Vemos de que está a nivel de cifras de varones está más elevado en lo que es zona
urbana en un 20%, y luego en población mestiza está unas cifras similares. Sin embargo, vemos que en mujeres es mucho más frecuente y está dentro de un 20-25% en zona urbana, sin embargo, es más frecuente en lo que es zonas rurales, a diferencia de los varones. Los factores etiopatogénicos en el síndrome metabólico incluyen ingesta calórica aumentada, especialmente rica en grasas saturadas y hidratos de carbono simples, factores genéticos asociados a la obesidad, acumulación de grasa visceral, inflamación de lo que es tejido adiposo, aumento de las adipoquinas inflamatorias, disminución de la adiponectina y la leptina, resistencia a la insulina, alteración del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, disfunción del sistema nervioso autónomo, estrés oxidativo producto de los radicales libres, disfunción del endotelio, generando también inflamación sistémica e hipercoagulabilidad. Factores de riesgo tenemos, los mismos factores de riesgo para el síndrome metabólico están incluidos en algunos de los criterios, puesto que requerimos 3 de los 5. Están incluidos los factores de riesgo como sobrepeso y obesidad, una dieta alta en carbohidratos, inactividad física, también algunos estados como un estado postmenopáusico también favorece al síndrome metabólico, puesto que ya no tenemos lo que es el factor protector en mujeres, que es antes de los 40 años, son los estrógenos. Entonces, debido a la menopausia, esta caída de estrógenos hace que sea más frecuente en nosotras las dislipidemias. También el uso de algunos fármacos que pueden ser hiperlipemiantes, hiperglicemiantes o que generen obesidad. Por ejemplo, el tratamiento con corticoides o el tratamiento con antipsicóticos, que usualmente en los antipsicóticos típicos es más frecuente que se genere un aumento de peso. Aquí tenemos las definiciones del síndrome metabólico. La primera definición que tenemos fue de la Organización Mundial de la Salud en el 98, donde tenía, si bien los criterios se siguen siendo frecuentes, lo que cambian son las cifras. Tenemos la obesidad, dislipidemia, hipertensión, hiperglicemia. La OMS en el 98 consideró también lo que era falla renal, albúmina urinaria más de 20 microgramos por mililitro o un ratio de albúmina sobre creatinina más de 30 miligramos por gramo. Consideraban a la obesidad no por lo que ahora consideramos que es con los perímetros abdominales, sino consideraban índice de masa corporal, actualmente ha cambiado. Y la presión arterial también está en otros ratios que 140-90, actualmente 130-85. Entonces, para el 98, la Organización Mundial de la Salud era insulina resistencia y otros 2 componentes. Luego han habido diferentes definiciones, por ejemplo, la que es más usada es la del ATP3, que es 3 de cualquiera de los 5. En cambio, en las anteriores era insulina resistencia más 2. Tiene que estar sí o sí. Tenemos la circunferencia de la cintura, 102 en hombres, 80 en mujeres. Triglicéridos más de 50, HDL menos de 40 en varones, menos 50 en mujeres. O tratamiento o anormalidades de lípidos. 130-85, que se mantienen los valores de presión hasta ahora. Glucosa más de 110 o tomar medicina y tomar fármacos hipoglicemiantes. Vemos de que luego han habido otras definiciones como de ACE del 2013, la Asociación de lo que es diabetes en el 2005. Tenemos que en el 2005 también y en el 2009 lo que son los criterios de AHA se han modificado. Por ejemplo, aquí tenemos de que en el AHA del 2009 mencionan que los ratios de cintura, los perímetros de cintura, no podemos estandarizarlos a nivel mundial, puesto que un perímetro abdominal, por ejemplo, en Estados Unidos, para ser el criterio, es mucho más elevado de lo que es en Latinoamérica. Entonces vemos de que se tiene que evaluar de acuerdo a la población esta cifra. Los demás valores continúan normales, pero hay que tener en cuenta que toman la hiperlipidemia, tanto triglicéridos como HDL, o cualquier otra alteración, es decir, pueden tener alguna alteración en el LDL, VLDL, también sería un equivalente. Y también que si el paciente está en cifras menores, pero está tomando alguna estatina o algún otro hiperlipemiante, algún fibrato, también se considera como dislipidemia. Igual que en la hiperglicemia.
una glucosa en ayunas más de 100 o tomar ya algún antidiabético oral. Aquí tenemos que hay una actualización del ATP3 propuesta por la AJA. Las cifras eran iguales que las que mencioné anteriormente. Y aquí está aquí viene a ver lo que es la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana para Diabetes. En estos parámetros es lo que nos estamos rigiendo para Latinoamérica, puesto que las características de nuestra población van a variar. Por ejemplo, en hombres, en Estados Unidos, en Europa se toman 102 centímetros, en cambio aquí en Perú 94, perdón, en Latinoamérica 94, y en mujeres se mantiene lo que es 88. Los demás valores continúan siendo igual, 150 triglicéridos, HDL menos de 50 o menos de 40, la presión arterial elevada, 130-85, o tomar antihipertensivos. El ALAD considera no solamente la glicemia en ayunas elevada, es decir, mayor de 100, sino también puede ser una postprandial, una glucosa al azar, o incluso diabetes también está incluida. Alteración y la regulación de glucosa puede ser resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, por ejemplo, posalimentación o diabetes. Y el diagnóstico, según ALAD, tiene que ser obesidad abdominal sí o sí, y 2 de los 4 restantes. Igual se cumplen los 3 de 5 criterios. Aquí vemos que el perímetro abdominal es un estudio hecho por AJA, entonces mencionan que de acuerdo a la población. En Estados Unidos continúan los valores de ATP3. Por ejemplo, en Asia del Sur, para varones 90 y para mujeres 80, y se recomienda que Centroamérica y Sudamérica use estas cifras. Aquí vamos a hablar un poco de la fisiopatología del síndrome metabólico. Vemos que el tejido adiposo es un órgano también que forma parte del sistema endocrino, puesto que produce diversas hormonas, diversas mensajeros que van a tener un efecto sistémico. Por ejemplo, las que tienen efectos beneficiosos son la leptina y la adiponectina. La leptina tiene un rol fundamental puesto que envía señales al hipotálamo para la saciedad. Es decir, que en el tejido adiposo tenemos aumento, entonces esto genera leptina y puede hacer que frene nuestra ingesta. Y la leptina también genera sensibilidad a la insulina en lo que es el tejido muscular. La adiponectina tiene propiedades antiaterogénicas y favorece la sensibilidad a la insulina tanto en músculos como la sensibilidad a la insulina hepática. Sin embargo, tenemos algunas adiponectinas con un efecto deleterio, por ejemplo, el angiotensinógeno o el BAI1, que genera alteración en lo que es la fibrinólisis, disminuye hay una caída, entonces va a haber hipercoagulabilidad, va a haber hipertensión, y también tenemos aquí interleuquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la resistina, van a generar todo lo contrario a la adiponectina, van a generar resistencia a la insulina tanto muscular como hepática. Entonces tenemos que si va a haber un aumento de lo que es glucosa, perdón, un aumento de lo que es el tejido adiposo abdominal, van a aumentar ambos. Pero en mayor proporción van a aumentar las adiponectinas con un efecto negativo y la leptina y la adiponectina no van a estar contrarrestando esta acción. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la etiología tenemos que puede haber carga genética para el síndrome metabólico, y aparte carga ambiental, por ejemplo, tenemos que pacientes que usualmente tienen sobrepeso, obesidad, comparten los mismos hábitos alimenticios que el resto de la familia. Entonces, tanto la carga genética como el ambiente en el que se desarrolla. Tenemos factores del ambiente como, por ejemplo, inactividad física, fumar, su dieta y niveles de estrés. Va a haber un balance energético positivo, es decir, va a haber menos gasto para todas las calorías que necesitamos consumir para lo que estamos ingiriendo, entonces va a haber una reserva energética amplia, entonces va a haber una hiperplasia e hipertrofia del tejido adiposo.
A haber un alterado metabolismo de lo que son ácidos grasos libres, va a aumentar la circulación enterohepática de estos ácidos grasos libres, va a aumentar la síntesis de lipoproteínas, aumenta la gluconeogénesis, teniendo como consecuencia dislipidemia. Favorece la insulinoresistencia y a la larga va a haber una hiperinsulinemia compensatoria. Sin embargo, luego se va a haber una regulación a la baja, va a haber una insuficiencia de las células pancreáticas, favoreciendo lo que es la hiperglicemia para luego convertirse en diabetes. Tenemos que hay una alteración en la liberación de las adipoquinas, va a aumentar la angiotensina 2, la aldosterona, aumenta el sistema renin-angiotensina-aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio y genera hipertensión, que es otro de los factores. Aumentar el factor activador de plasminógeno, el factor 4, el factor 7, y va a proliferar un estrés oxidativo de lo que es el endotelio. Va a haber un estado protrombótico, proinflamatorio que genera hipercoagulabilidad. Entonces tenemos todos estos factores están relacionados en el síndrome metabólico. Y tenemos la alteración de los lípidos. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos asociados a las partículas LDL y VLDL? Favorece la disfunción endotelial y aumenta la permeabilidad de lo que es el endotelio. Hay mayor susceptibilidad a la agregación y a la oxidación. Vemos que cuando hay oxidación también se producen los radicales libres, que va a generar un estado inflamatorio. Mayor captación por los macrófagos y formación de las células espinosas, y menor afinidad por el receptor de LDL. La resistencia a la insulina, tenemos que resistencia a la insulina tanto hepática, muscular y en tejido adiposo. A nivel hepático, ¿cuáles son las consecuencias? Va a haber un aumento de la síntesis de novo de ácidos grasos y la gluconeogénesis. El tejido muscular va a impedir la normal captación de glucosa por el músculo, favoreciendo la hiperglicemia. Y los depósitos de grasa musculares van a aumentar. En el tejido adiposo se va a inhibir la lipasa sensible a hormonas y va a facilitar la entrada de glucosa y formación de ácidos grasos. El aumento de la presión arterial se explica por 4 factores. Va a aumentar la rigidez aórtica, es decir, la velocidad de onda de pulso normalmente es hasta 5 milímetros por segundo y va a aumentar. Y se dice que a mayor número de criterios que cumple para el síndrome metabólico, esta velocidad de onda de pulso es más rápida y por lo tanto contribuye a aumentar la rigidez. La presión de pulso, su aumento es fisiológico con la edad, pero tiene un aumento más veloz en el síndrome metabólico. Va a haber un aumento de frecuencia cardíaca debido a un aumento de actividad simpática, debido a tanto a la obesidad como el aumento de la rigidez arterial. Va a aumentar las resistencias vasculares debido al daño endotelial que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, debido al aumento de lo que son los radicales libres. Y tenemos un cuadro resumiendo lo que es la fisiopatología del síndrome metabólico, todos los factores predisponentes como dieta inadecuada, actividad física, factores genéticos, que van a aumentar el aumento del tejido adiposo, que va a generar obesidad visceral. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, que no es una obesidad según IMC, que sea mayor de 30, no, sino es obesidad central, aumento de grasa visceral. Van a aumentar las adipoquinas inflamatorias, también va a haber una alteración del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, aumentando lo que es el cortisol. Y también va a haber una activación del sistema nervioso simpático. Tiene consecuencias que las vamos a ver luego. Durante el manejo tenemos que ver la prevención, es decir, un control, tanto prevención como tratamiento del síndrome metabólico. Tenemos un adecuado control de peso, una dieta saludable, ejercicio. En el tratamiento vamos a ver que hay metas para lograrlo y va a depender de la condición de cada paciente. Y el tratamiento es en base a riesgo cardiovascular, al riesgo según el estudio de Framingham. Lo que primero tenemos que hacer cuando llega un paciente a consulta es estratificar riesgo. Entonces, de acuerdo al riesgo, vamos a ver qué tratamientos necesita. Si necesita empezar con metformina, si necesita ya antihipertensivos, si necesita estatina, si necesita lo que es antiagregación como aspirina. Y tenemos el tratamiento. Tenemos un gráfico que lo puede resumir. Tenemos, por un lado, el tratamiento de estilo de vida, por otro lado, el tratamiento farmacológico. ¿Y cuáles son los objetivos? El estilo de vida tenemos que hay que ver hay factores económicos y sociales, que es lo que tenemos que tener en cuenta, que hay determinantes, los determinantes sociales, los determinantes estructurales que tienen que ver en el estilo de vida del paciente.
Y también tenemos que ver, por ejemplo, no vamos a pedirle a un paciente, por ejemplo, que trabaje todo el día, que haga ejercicio 1 hora diaria todos los días y sabemos que puede que no tenga tiempo, puede que esté trabajando, o no podemos mandarlo a hacer, por ejemplo, que se matricule a un gimnasio, sino ver qué están sus posibilidades. Por ejemplo, empezar con 30 minutos de caminata al día, ir progresando, igual que en la dieta, según el área geográfica. También vamos a dar un paciente que esté en la sierra, por ejemplo, dieta de pescado 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Entonces tenemos que ver el contexto de nuestros pacientes, ver sus conocimientos, sus miedos, porque nada sirve que nosotros estemos indicando aspirina, indicando atorvastatina, tal vez, y dándole una dieta a rasgos generales, sino tenemos que ver qué es lo que él piensa sobre el síndrome metabólico y es sobre la enfermedad que está teniendo, y también hacerlo con mucho respeto, porque vemos de que, bueno, hoy en día está no solamente decir al paciente que disminuya el peso, sino hacerlo de una manera sostenida, que sea gradual. No podemos decir que el paciente inicie con dietas tan restrictivas, puesto que luego va a haber un efecto cuando ya no pueda sostener esta dieta, que va a generar un aumento del peso incluso mayor al que tenía previamente, lo que se conoce como lo que es efecto rebote. Entonces tenemos que ser cuidadosos al momento de tratar a estos pacientes, y sobre todo sin el estigma de que puede tener otras patologías de fondo, y no podemos echarle toda la culpa a lo que pueda estar teniendo como obesidad, como sobrepeso, porque puede caer en un trastorno de conducta alimentaria también. Entonces hay que ser cuidadosos con nuestras recomendaciones, si va a ser una disminución de peso que sea gradual, progresiva, con dietas que no sean tan restrictivas, porque también puede frustrar la parte emocional del paciente al no llegar a las metas tan rápidamente. Entonces, si queremos un tratamiento que sea escalonado, que sea personalizado. Tenemos que aquí es importante, en el gráfico está tanto dieta, actividad física, regulación de las emociones y el autocuidado del paciente. Por eso, si el paciente está estresado, tiene algunos sentimientos de frustración, puede tener algunos problemas personales, entonces esto lo puede estar traduciendo en la falta de ejercicio, en la comida, puede estar teniendo atracones, es decir, una pérdida de peso tiene que ser siempre adecuada. Como le estaba diciendo, uno puede bajar de peso tanto, por ejemplo, consumiendo, no sé, pastillas, o se está privando, o haciendo ayunos prolongados. Entonces, lo que tenemos que sugerir es que el paciente y nosotros lleguemos a un acuerdo, a ver qué es lo que parece, qué es lo que le parece más adecuado. Y el otro lado, ya la parte estrictamente médica, que es la terapia farmacológica. Tenemos que tratar o prevenir lo que son las cifras de hipertensión arterial. Tratar la hiperglicemia, que hay valores para ver si las estamos tratando, y se recomienda lo que es el uso de metformina. Y mencionan que los SGLT2, es decir, la empaglifosina, canaglifosina, son los más adecuados en esos pacientes. También si es que tienen la posibilidad de ellos de adquirirlos, puesto que no están en el sistema, en el seguro social, los podrían usar. Tratamiento de la dislipidemia, que vamos a ver que vamos a graduar la potencia de estatinas de acuerdo al riesgo cardiovascular. Y tenemos que prevenir y controlar tanto diabetes, eventos cardiovasculares, incluso demencia, porque el síndrome metabólico podría traer demencia por los aumento de los radicales libres, que pueden generar el estrés oxidativo de las células, no solamente de corazón o de músculo o hígado, sino también de lo que es cerebro. Incluso está asociado este estado proinflamatorio con algunos cánceres. Los cambios en el estilo de vida, estaba diciendo, bajar 5 a 10% de peso, hacer una dieta, un déficit calórico progresivo. Una dieta balanceada, actividad física, puede ser 30 minutos, 3 veces por semana, iniciando de a pocos, de acuerdo a las posibilidades del paciente, evitar alimentos procesados, acudir a sus controles, y en caso de lo que es el tabaco, descontinuarlo, porque va a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. Con respecto a lo que es el consumo de alcohol, mencionan que un consumo de alcohol moderado, leve, puede generar, pues, previene el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que ver que sea un consumo responsable. El manejo multidisciplinario, una mnemotecnia que es ABCDE,
la de assessment y de aspirin, que tiene que ver con la consejería. Si lo primero que tenemos que tener un paciente, cuando estamos enfocando en riesgo en síndrome metabólico, sería diagnosticarlo oportunamente y medir su riesgo cardiovascular. Es decir, un paciente estamos sospechando que puede tenerlo, pedir su perfil lipídico, hacer antropometría en consulta, entonces para ver cuántos criterios cumple. La aspirina, mencionan que según riesgo cardiovascular, alto, intermedio riesgo, tiene un gran beneficio. Y si es que tiene riesgo bajo o intermedio, individualizar según otras comorbilidades que puede tener. La B de Blood Pressure Control menciona que si hay ahí hipertensión establecida, tenemos que tratarla. Y en diabéticos, si es que las presiones 130-80, iniciar tratamiento. Como primera línea, IECA y ARA2. C, colesterol. Tenemos que la primera meta que tenemos que lograr reducir es el colesterol LDL. Luego el colesterol no LDL y tercero el HDL. El uso de estatinas menciona en alto riesgo, si tenemos que mantener un LDL menos de 100, en riesgo moderado menos de 130. Y si el paciente es diabético, recordemos que han cambiado, según las últimas guías, el control de LDL para estos pacientes siendo menor de 70, porque la diabetes es un equivalente coronario, es decir, una persona diabética tiene un riesgo de stroke como una persona que ha tenido un stroke previo. La D de prevención de diabetes y de dieta. Para eso necesitamos una reducción de peso, estilo de vida saludable, una dieta DASH, y considerar en algunos pacientes el uso de metformina. De ejercicio, mínimo 30 minutos diarios, 3 a 4 veces por semana. Aquí está algunas sugerencias según las guías para lo que es la alimentación. Ácidos grasos poliinsaturados menos del 10% de calorías, monoinsaturados menos del 20%, grasa total del 25 a 35% del total de kilocalorías, colesterol menos de 300 miligramos al día, carbohidratos va a ser de 50 a 60% del total, y sobre todo que predomine la dieta con frutas, verduras, cereales integrales, alimentos que tengan fibra. Y proteínas, el 15% del total. En alimentación tenemos, para controlar el peso, en el sobrepeso puede haber un déficit calórico de 300 a 500 kilocalorías día, y en obesidad incluso de 500 a 1000. Dislipidemia, puede haber aumento del consumo de grasa monoinsaturada, y mencionan que el suplemento con omega 3 solo si es que hay enfermedad cardiovascular establecida. Para la hipertensión arterial, tenemos de que aumenta la actividad simpática debido a obesidad y aumento de rigidez arterial, y se sugiere una dieta que sea hiposódica. Los objetivos de control. Aquí está. La meta para la obesidad abdominal, menos de 94 en hombres, menos de 88 en mujeres, triglicéridos menos de 150, HDL mayor de 40 en varones, más de 50 en mujeres, glicemias menos de 100 en ayunas y menos de 140 postprandial, una sistólica menos de 30 y una diastólica menos de 50. Aquí tenemos la medición de riesgo cardiovascular, según el estudio de Framingham, que tenemos que cada valor de los ítems aquí mencionados va a tener un puntaje. Por ejemplo, tenemos los factores de riesgo. Tenemos la edad, cifras de colesterol total, HDL, presión arterial, glucosa plasmática y si fuma o no. Entonces tenemos la edad. Tenemos que nos suma un punto a partir de 40 años. En varones y en mujeres aumenta hasta 3 desde 45 años, debido a lo que había mencionado anteriormente, que las mujeres aumentan su riesgo cardiovascular en el estadio posmenopáusico, y va aumentando el valor a medida que aumenta la edad. El colesterol total, el HDL, vemos, pues si es más de 60, más bien se restan, hay valores negativos cuando está dentro de los límites normales. Entonces aquí tenemos el riesgo absoluto. Un puntaje de 1 es un porcentaje de riesgo de 2% en varones y 1% en mujeres. Y así va aumentando. Ejemplo, tenemos un riesgo bajo, es menor del 10%, cuando hay usualmente 0 o un factor de riesgo. Moderado, menos del 10%, cuando hay 2 o más factores de riesgo. Un riesgo alto va a tener 2 o más equivalentes de riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son? Enfermedad arterial periférica, aneurisma aórtico, enfermedad carotidia, enfermedad vascular periférica y diabetes tipo 2. Un riesgo muy alto va a ser enfermedad cardiovascular establecida o mayor o igual de 2 equivalentes de riesgo
de riesgo cardiovascular o múltiples factores de riesgo, incluido cada uno de los elementos del síndrome metabólico, tienen que estar presentes para un riesgo muy alto. Las complicaciones que tenemos derivadas del síndrome metabólico son enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, alteraciones hepáticas como la cetosis hepática no alcohólica, síndrome de apnea del sueño y síndrome de ovario poliquístico en lo que son mujeres, debido a que el aumento de resistencia a la insulina también tiene un efecto en lo que es hormonas, un efecto en lo que es ovario, y ahí tiene que haber un manejo multidisciplinario, tanto de los especialistas en ginecología como los especialistas en endocrinología. También puede llevar a una alteración de la fertilidad a largo plazo, tanto en varones como en mujeres. Puede generar en varones un hipogonadismo secundario. Y tenemos complicaciones renales, microalbuminuria, hipofiltración, luego hiperfiltración, en obesos es frecuente la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y bueno, llevando al final a una enfermedad renal crónica. Todo esto es común, más frecuente en lo que es diabetes y también se encuentra en hipertensión arterial. A nivel hepático, es hepatitis no alcohólica, hígado graso, fibrosis hepática y cirrosis. Pueden haber cambios tróficos, cambios en piel como acantosis, y también el estado proinflamatorio puede ser que se activen enfermedades reumatológicas como el lupus o psoriasis. Manifestaciones oculares, retinopatía no diabética o retinopatía diabética también, cataratas nucleares, cataratas corticales. A nivel de alteración del sueño tenemos el síndrome de apnea obstructiva del sueño a nivel reproductor, hipogonadismo, ovario poliquístico, disfunción eréctil. A nivel cardiovascular, enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio y stroke. Los cánceres que están aumentados en síndrome metabólico, tenemos cáncer de mama, cáncer de páncreas y cáncer de próstata. Eso sería todo. Si hay alguna pregunta. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Pueden escribir por el chat, pueden prender su micrófono, no hay problema. Vamos a darle un minuto para las preguntas. También aprovechar este tiempo para agradecerle a la doctora por su tiempo y también por su gran explicación sobre el tema. Y sí, me parece que ha sido bastante provechoso para todos nosotros. Y bueno, esperamos un ratito las preguntas. Si no, podemos pasar al link de asistencia en un momento. Igual, doctora, de todas formas, si es que los chicos van a tener alguna duda después de revisar esta clase, porque igual va a ser subida al canal de YouTube de la sociedad, ¿podría dejar su correo para que los chicos puedan contactarse más adelante? ¿O algún contacto? Sí, sí. Ok, chicos, por el chat estoy pasando el enlace, el correo de la doctora. Y bueno, parece que no hay preguntas, doctora. Más bien están llegando el agradecimiento por su excelente ponencia. Igual, cualquier cosa por su correo y también estaremos contactando con usted en una próxima oportunidad. Y también estaremos haciendo llegar su certificado por la participación el día de hoy como ponente. Eso sería todo. Muchas gracias también por su participación, chicos.